Hola a todo el que nos esté escuchando, bienvenidos a este episodio 1 de este nuevo proyecto que estamos emprendiendo a través de estas redes sociales. Este podcast enfocado especialmente a la vida de santos desconocidos por muchos. Esperamos que sea de mucha ayuda para aquel que quiera conocer y al que no, también. Así que bienvenidos a este primer episodio de este podcast de El Santo que tú no conocías. Y el día de hoy, para iniciar este podcast, me presento con ustedes. Mi nombre es Iván Nava y voy a ser su anfitrión de este podcast a lo largo de lo que dure el podcast. Y les invito, hoy tengo invitado a Ángel Iván Nava también. Buenas tardes, noches, no sé, pero pues sí, ¿no? Sí, como ustedes lo vieron, no sabe si es de día o es de noche, así que los estamos dando un saludo aquí desde el búnker donde estamos grabando este primer podcast. Y voy a tener un invitado conmigo al cual yo le voy a contar la historia de estos santos que a veces no conocemos y que tienen unas vidas súper extraordinarias. Así que hoy vamos a empezar este primer podcast y vamos a darle el inicio con un santo que se llama, Ángel, San Dionisio de París. ¿Tú ¿Cómo? habías escuchado ¿Cómo se de llama? San Dionisio de París? ¿Tú lo habías escuchado? No. Para los que están atentos al podcast ya se dieron cuenta de dónde es. San Dionisio es de París, ¿sale? De París, Francia, San Dionisio. Y quisiéramos empezar este podcast aclarando un punto. No sé si tú, Ángel, puedas hablarnos. Ángel, para el que no sepa, ahorita viene esta semana, tuvo su retiro de confirmaciones. Así que viene bien prendido, viene al 100, viene motivado. Esperemos que hoy saque todo ese ímpetus que trae en su corazón por haber vivido este retiro. Estamos aquí desde Ciudad Juárez, como les decía, para el mundo. San Dionisio de París, Ángel, es de París. Pero yo te decía que quería empezar diciendo y explicándole a la gente que no es como muy conocedora de esto y a lo mejor para nosotros también aprender que cuando tú oyes la palabra santo, ¿a qué crees que te refieres? ¿Cómo que a quién? O sea, no se me viene a la mente una persona en específico, pero sí se me viene a la mente un tipo de persona en específico. Cuando pienso en un santo, me imagino un sacerdote, un monje, un obispo, un papa. Los más conocidos, San Agustín, Santo Tomás o un apóstol, ¿no? O sea, Sí, tú nos marcas personas y para las personas que quieren saber en sí lo que es un santo aquellas personas que viven una vida similar a la de Jesús, ¿no? Que van buscando parecerse tanto a Jesús como que les abra las puertas al cielo, hablándolo de una forma sencilla. parecerse a Jesús, pero a su manera. A su manera, sí, a su manera. Eso es bien importante porque vamos a ir descubriendo a lo largo de estos podcasts cómo muchos santos son santos por diferentes motivos, sí, pero a la vez todos buscan parecerse más a Jesús. ¿Sale? Entremos pues en materia, Ángel. Arriba. Y a los que nos estén escuchando. Hoy hablamos de San Dionisio de París. Y yo investigué algunas cosas y encontraba esta situación, que es también llamado el apóstol de Galías, el santo sin cabeza. Y por eso me llamaba la atención, porque hemos escuchado también, ¿verdad?, hablar del jinete sin cabeza, del mono sin cabeza, pero hablar de un santo sin cabeza, a mí me llamaba mucho la atención. Creo que ya sé a cuál te refieres. Es el... No sé si sea un spoiler para el final del episodio, pero es el que muere afuera de Notre Dame, ¿no? Vamos para allá, porque de Notre Dame me acuerdo, pero me acuerdo del jorobado. Okay. Dice que era en Galicia, el santo sin cabeza o simplemente San Denis, vamos a encontrarlo así. Nos cuenta aquí lo que investigamos, que fue el primer obispo de París, donde fue martirizado, junto a otros dos compañeros, uno llamado Rústico y uno llamado Eleuterio, durante una persecución anterior a la de Diocleciano. Aunque no hay unanimidad de los datos en los documentos más antiguos, no cabe duda de que Dionisio de París fue objeto de veneración temprana por Santa Génova. Por ejemplo, sí. ¿Acabas de decir que fue antes de la persecución de Diocleciano o fue después? Dice que es anterior. Entonces estamos hablando de época romana, Francia romana.
Sí, porque más adelante vamos a estar hablando de que estamos hablando de los años hacia el año 450 o 460. ¿400? Sí, o mira, 200? dice, hizo construir una iglesia sobre su tumba hacia el año 450 o 460. Esto es Santa Génova, Ok. Genoveva. El nombre de Dionisio figura además en el canon de las misas, en algunos de los sacramentarios más antiguos. Ok. Sí, dice Dionisio de París habría llegado a Francia hacia el año 250 o 270 desde Italia, con 6 compañeros con el fin de evangelizarla. Fue el primer obispo de París y apóstol de Galías, de las Galielas. De las Galias. De las Galias. Sí, es Ahí disculpen. las Galias es una... Así se le conocía en la época romana al lugar donde nos estamos refiriendo. Entonces estamos hablando que sí era tiempo todavía, Romano. Tiempo Sí, romano. época romana. Bueno, mira, sacando otra información de otras fuentes, buscándole sobre este San Dionisio, encontraba esta información que dice que San Dionisio llega de Italia a las Galias hacia el año 250 al 280. Cuando hablamos de las Galias, también buscando información, nos refiere es un terreno muy grande. Abarca Francia, Bélgica, el oeste de Suiza, Países Bajos, Alemania. Entonces, hablamos de un territorio que en la actualidad es muy grande. Entonces, él llega de Italia a esta ciudad. También abarca Alemania, pero Alemania no era Germania. Sí, pero en las imágenes que buscaba, precisamente me marcaba que parte de Alemania Okay. todavía pertenecía a esta parte de Las Galias. Sí. Entonces dice que recibió el bautismo del primer hombre gentil convertido en la predicación de San Pablo en Atenas, ¿sí? Dionisius inicia la evangelización de los galos, o sea, un terreno amplio. Bueno, si lo comparas con México, México es un país muy grande, ¿verdad? Pero para la época era un lugar muy grande. Sí, es grande, pero también hay que recordar que Francia, Bélgica no son ciudades, No son países muy tan grandes como México. Entonces empieza toda la evangelización en esta área de los galos, y después de fundar muchas iglesias y bautizar a miles de paganos, o sea, aquellos que no están convertidos, fue apresado por el gobernador romano del actual París y sentenciado a muerte, al igual que los que ya habíamos hablado ahorita, sus compañeros Rústico y el Elerius, ¿va? Mira, el rey Pipino, me maneja aquí el rey Pipino. El rey Pipino, ¿Pipino o Pepino? No, Pipino. Alright. Dice que en breve, no, Pepino. el rey Pepino. Vamos a cortar esta parte y luego seguimos grabando, ¿sale? Esa es parte de la edición. Tanto que tardamos. No le cortes, carnal, ahí mismo le cortamos. Es arrestado por el gobernador romano de ese momento, la parte de lo que es París, y sentenciado a muerte. Pero este hombre, este santo, va a morir por ser noble, por su estado de ser noble. No va a morir crucificado como es la costumbre, sino que va a morir decapitado. Como Pablo. Como Pablo, exactamente, quien nos dice, va, que él es un fiel imitador de Pablo, o sea, es un seguidor de todo lo que Pablo hizo en estos viajes, sobre todo a los paganos más cercanos. Podemos decir que una de sus inspiraciones más grandes fue San Pablo, ¿no? Sí, tanto que su nombre viene de aquel primer converso, ¿ah? De aquel primer converso del Areópago de Atenas. Entonces, aquí vamos a marcar ya cómo este hombre se va a volver en el santo sin cabeza, como hablábamos al inicio. Claro. Porque cuando es puesto prisionero, no puede ser crucificado, va a ser decapitado, como decías tú, como Pablo. Pero la sorpresa de todos es que cuando lo están decapitando, la cabeza cae al suelo y dice que el cuerpo de él empieza como a gatas, empieza a buscar, a manotear con la mano, buscando ese miembro que faltaba en su cuerpo, que era la cabeza, hasta que después de un ratito lo encuentra y se pone de pie. Dice que lo colocó bajo su brazo, así como cargando, como cuando, perdón la expresión, pero pues como cuando cargas un balón.
Sí. Así se pone la cabeza. Estaba cargando como un baloncito. Sí, ¿no? sí, Casi. así, era su cabeza. Pero dice que se pone de pie y que la cabeza empieza a abrir los ojos. O sea, estás hablando de un acto totalmente sobrenatural. Yo creo que la expresión de la gente que lo vio era más como de terror, ¿no? Era como... ah. Pues yo supongo que si yo lo admiraría ahorita sería de terror. Porque más adelante va a decir que empieza él a abrir los ojos y su cuerpo empieza a caminar hacia una colina, ¿sale? Ok. Empieza a caminar hacia una colina en el norte de Lutecia. Sus biógrafos dicen que aseguraban que incluso de su boca comenzaban a salir palabras inconexas. O sea, que no tenían tienen sentido. conexión, Sí, no no tienen tenían conexión. sentido, no estaban conectadas. Pero poco a poco estas palabras, dice, se empiezan a convertir en todo un sermón. Otras fuentes dicen que camina casi 7 kilómetros. O sea, no estás hablando de que caminó unos pasos, unas cosas. Estás hablando de que caminó 7 kilómetros con la cabeza desprendida del cuerpo. Camino a esta colina, él sigue caminando. Dicen algunos, ¿verdad?, que caminaba, sus pasos eran como subía a trompicones. Checando un poquito trompicones. Caminaba como los zombies de The Walking Dead. Sí, más o menos, sin sentido, como brusco, como torpe, Sí. pero, o sea, imagínate, va el cuerpo así, pero su cabeza y su boca sigue dando un sermón, o sea, que aún en ese momento sigue predicando. Es una esencia bien padre que a mí me gusta mucho. Dice que cuando llega finalmente Denis, este santo, a la colina, le entrega su cabeza a una noble mujer romana y su cuerpo se desploma. Hasta ahí llegó, su cuerpo se desploma. Pero aquí lo curioso es que algunos historiadores señalan que se desploma en este lugar donde en la antigüedad era un altar pagano. O sea, que lleno de simbología, ¿no? Es un evento sobrenatural, es un hombre de Dios, es un obispo, un hombre que se dedicó a la evangelización y que todavía después de muerto el Señor sigue manifestándose con poder en él, con la cabeza desprendida del cuerpo, y sigue predicando casi 7 kilómetros caminando, cuesta arriba, o sea, no iba en un camino parejo ni nada. Aparte cae en una zona que era un lugar de culto pagano. Exactamente, que hay en una zona donde era un lugar de uso pagano, que le llamaban el Monte de los Mártires, ¿verdad? Curiosamente, el Monte de los Mártires o la Montmartre. Oh. Espero que así sea bien dicho. Siguiendo con este relato, dice que cuando los emperadores romanos aceptan el cristianismo y se convierten a la fe, se empieza a construir un templo sobre un antiguo santuario pagano en la colina más lejana de Lutecia. El rey, que voy a decir el nombre y voy a batallar, se llamaba Merovinio de Goberto, lo amplió y se mandó a enterrar ahí el cuerpo y la cabeza de San Denis. Aún no se encontraba en este espacio, sino que fue traído de aquel monte donde había caído en lo que contábamos hace ratito. Dice que una noticia en el año 630 menciona su traslado marca su traslado y el de sus compañeros, aquellos que murieron con él, a este nuevo templo. Ahora sí, el rey Pipino en breve lo amplió. ¿Sí se llama Pipino? Sí, se llamaba Pipino, fíjate. Dice que el rey Pipino, el breve, lo amplió y su hijo Carlomagno construyó ahí una gran basílica de 3 naves. En el siglo X, Hugo Capeto, padre de la dinastía que gobernaría Francia 400 años, se mandó enterrar bajo sus bodegas, y tiempo después el santo Denis se volvería el santo patrono, el del reino y de la monarquía francesa. Un monasterio surgió al lado del templo de donde se resguardaban sus reliquias en el siglo XII, y su abad Suger renovó la antigua iglesia carolingia, mandando abrir en sus muros grandes ventanales que fueron cubiertos por vitrales de bellos colores que dejaban pasar la luz e iluminaban el sepulcro del santo. Nacía con ello
la primera iglesia gótica de Europa. Entonces este santo tiene mucha relación con la realeza francesa. Pues es que si te fijas, le llamamos al podcast el santo que no conoces, pero realmente, pues en Francia debe ser un santo muy conocido. O en la historia francesa. O en la historia francesa, precisamente, porque nos dice que es el santo como predilecto de Francia a lo largo de estos 400 años, ¿verdad? Pero es un santo que nos habla muchas cosas y que se los queríamos compartir en este primer podcast, porque son santos que a veces en México no tenemos como mucha devoción porque no lo conocemos, ¿sabes? Sabemos que hay muchos santos, sabemos que aquí mucha gente es devota, al menos en la ciudad de San Lorenzo, de San Judas, pero el fin de este podcast es llevar a que más conozcas tú a más santos de la Iglesia Católica, a cosas maravillosas que el Señor hace y que el Señor quiere hacer contigo. Sí me gustaría dejar en cuenta, ¿va?, que el santo, su santoral se celebra los días 9 de octubre. Así que, pues ya conociste en este primer podcast a la vida de San Dionisio, el primer obispo de París. ¿Cómo ves, Ángel, esto? Parece muy interesante y también no sabía esa relación que tenía con la realeza francesa, y es un santo con una historia muy, muy peculiar que no había escuchado. Así que, pues, así como ahorita vimos a él, Ángel decía también, ¿verdad? San Pablo muere similar, y hay santos con vidas tan sorprendentes, santos que tendremos más información, santos de los que sabremos menos, pero al fin de cuentas no es buscar a que usted vaya y se decapite para ver si su cabeza va a seguir con vida, sino buscar siempre parecernos más al Señor en una vida recta, en una vida que busque realmente agradar a Dios para llegar a ser santos. Yo buscar creo que una vida parecida a Jesús, pero a tu manera. O sea, ser lo más similar a Jesús a tu manera, ¿no? Sí, pero siempre tratando de ser parecida, o sea, desde tu juventud, desde tu matrimonio, desde los ministerios donde te desenvuelvas, pero siempre como que el Señor es muy claro en cómo debemos de proceder, claro. Siempre buscando el bien, amar al hermano, con todo esta forma de ser de Jesús, que no es difícil, y aquí vamos a ir viendo santos como que tiene una vida así como que dices, guau, hasta pudiera sentirse como increíble, pero no porque no lo veamos no quiere decir que no sea verdad. ¿Ya tenemos el santo del próximo capítulo o...? Pues como ves, si hacemos esta dinámica, vamos a lanzar este podcast esperando que a algunos les guste, y si te gusta pues que lo compartas, y si te gusta y lo compartes pues que en los comentarios nos digan, ¿no?, qué santos te gustaría que habláramos aquí, qué santo has escuchado tú que te gustaría que lo habláramos para compartirlo, que nos des ideas, que nos dejes tus comentarios, pero pues no pases nomás indiferente, ¿va? Y si no te gusta, pues ponte a ver otra cosa. O dinos que no te gustó, pero si te gustó... Que no nos diga que nomás se ponga a ver otra cosa. Pero si te gustó, pues dinos qué santo te gustaría escuchar. O si hay santos que digas, a lo mejor nadie lo va a conocer, hablen de él, pues compártelo y con gusto lo estaremos hablando. Claro. Así que no sé en qué momento estés escuchándolo, sea de noche, de día, al mediodía, no sé por dónde lo estés escuchando, pero esperamos que estés atento a nuestro segundo episodio de este podcast. Esperamos que sea de tu gusto. Compártelo y estaremos en contacto.